Buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros hoy a Miguel Ángel Maca. Le conocí hace años por su voz. Él trabajaba en un podcast que se llamaba Expediente FDM. Ahí se inició con su trocito de podcast que se llamaba Visiones de la Antigüedad. Entonces era una cosa como de 20 minutos o algo así. Al principio fue de 7, eso es lo que me pusieron. Luego ya fui ganando mi terrenito. Los 7 se convirtieron en 10, en 15, en 20, en 25. Y yo recuerdo que a mí no me gustaba entonces la historia y me enamoré de la historia y veía todo como él lo iba contando, te metía en faena, vamos, que me encantó. Después acabó Expediente FDM, pero él siguió con sus visiones de la antigüedad en el Ivo. Y hace poco retomamos por ahí, no sé por qué, y enganchamos para que nos diera... En una conferencia pensaba que no ibas a llamar, pero... Sí, hemos insistido mucho y no hemos te podido olvidaste. guardar el día. Y bueno, pues se la dedicamos a todos los... Amantes de la historia. Amantes de la historia. Exactamente. Con vosotros, Miguel Ángel. Bueno, pues muchas gracias MJ por la presentación, por haberme invitado a estas charlas del Bar Negro que empiezan ya a ser míticas. Veo muchas caras conocidas, mi familia, muchos amigos, que tenemos afición común, que es el mundo del misterio. Siempre es bueno estar rodeado de gente como vosotros, pero hoy es mucho más importante para mí porque, y no quiero que nadie salga en desbandada, es la primera conferencia que voy a dar en mi vida. Bueno, la cosa no parece que haya mal, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, como os digo, porque una vez más, después de muchos años, muchos meses de sequía, ya casi se convierte en un año, me permitís decir de nuevo, bienvenidos a Visiones de la Antigüedad. Bueno, le conocéis, ¿no? Todos, Miguel de Cervantes. Yo, pues, como buen alcalaíno que soy, no puedo dejar pasar la ocasión de presentaros a este hombre, porque justo hoy sabéis que celebramos el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. En Alcalá es un día pues bastante especial. Murió con 68 años. Se cree que Se cree que murió de una diabetes, ya que los médicos decían que, aunque se bebiese todo el agua del mar, sería imposible calmar la sed que tenía. 400 años que se producía una escena semejante puesta en boca de Don Quijote cuando dijo: yo, señores, siento que me voy muriendo a toda prisa, déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento. Yo creo que es bonito comparar la muerte del autor con la muerte de su personaje más famoso, Alonso Quijano el Bueno, en el lecho de muerte, y que los dos, pues en cierto modo, coincidieran en ese momento. Realmente Cervantes murió el día 22, no el día 23. Hoy lo celebramos, pues, aparte de porque es el día del libro, por una razón puramente comercial, también se hizo porque se dice que Shakespeare murió también el día 23 de abril, cosa que es mentira, porque murió dentro de 10 días, es decir, el 3 de mayo. Esto por culpa de España ya había adoptado el calendario gregoriano, mientras que los ingleses, que sabéis que van un poquito a su bola, pues seguían con el calendario juliano. Respecto a Shakespeare y a Cervantes, el otro día, el 11 de abril, leía en el periódico una noticia pues, que me dejaba perplejo y que demuestra que la historia está viva. Si me permitís que lo lea, dice: cuanto menos es curiosa la teoría que publica el Nacional.cat, que recoge la publicación del libro de Shakespeare Cervantes, Joan Miquel Sirvent, el escritor enmascarado, de Miquel Izquierdo y Perán, es el autor. El autor ya sostenía anteriormente que Cervantes se llamaba Joan Miquel Sirvent y no nació en Alcalá, sino en Sisona, en Alicante. Ahora ha publicado este libro, en el que además sostiene que Cervantes, o Sirvent, como le llama él, también era Shakespeare. Es asombroso. Izquierdo, según esta web, asegura que las obras de ambos genios de la literatura universal habrían sido escritas por la misma persona,
Sirven adoptó el nombre de Cervantes y él mismo tradujo al castellano originalmente escrita en catalán. La teoría continúa con la marcha de Cervantes a Inglaterra huyendo de los Habsburgo. Entonces comenzó a escribir bajo el nombre de Shakespeare, que existió, pero no era capaz de escribir obras de tanta calidad. Esta es una noticia del 11 de abril que dice que Cervantes y Shakespeare eran la misma persona. Ya, lo podemos tomar como queramos, ¿sabes? Cortarse las venas, dice por ahí alguien. Bueno, ya que sois de Alcalá de Henares, si no lo conocéis, no sé si habéis ido por allí, lo conocéis todos o casi todos, Alcalá de Henares, imprescindible, la casa de Cervantes, esas estatuas que están a la puerta y que bueno, que tiene ya, yo no sé si miles o millones de fotografías, todos los turistas se hacen allí la foto. No dejéis justo aquí a la izquierda esa callecita chiquitita, es la calle de la Imagen, donde realmente nació Miguel de Cervantes. Y además es una calle, bueno, ahora mismo de paso, pero importante, porque antiguamente comunicaba el barrio judío, que es la actual calle Mayor, con el barrio musulmán, que es la actual calle Santiago. Entonces, siempre me gusta decir que qué bonito que Cervantes nació en esa calle y ya empezó a hacer lazos de unión entre culturas. Por eso me resulta esa calle tan especial, no dejéis de pasar por ella. Justo enfrente, en esa misma calle donde nació Miguel de Cervantes, hay otra casa, donde muchos años más tarde pues nacería también otro personaje importante en la historia de España, que es don Manuel Azaña, presidente de la Segunda República. Todo en esa calle. Si podéis también subir a la iglesia de Santa María, es una torre que está en la plaza de Cervantes, lo que queda de una antigua iglesia. Si el vértigo lo permite, porque aquí hay personas que intentaron subir una vez y bueno, saben que la persona que tiene vértigo lo pasa bastante mal. Pero bueno, si tenéis la oportunidad, ya os digo que podéis subir. Arriba del todo hay una inscripción en letras alrededor de la torre que dice: ya puesto el pie en el estribo. Son unas palabras que Miguel de Cervantes pronunció, dirigidas al duque de Lemos, con una obra que le habían encargado, los trabajos de Persiles y Sigismunda. Sigismunda, no comentamos el mismo error que cuando se inauguró el mausoleo de Cervantes, la tumba de Cervantes, que sabéis que se cometió el error de poner Sigismunda. Entonces, bueno, pues estas palabras, puestos ya el pie en el estribo. No sé si aquí hay algún seguidor de la serie El Ministerio del Tiempo. Me parece pues una genialidad. He puesto esto pues para hacer me pareció un homenaje muy bonito que hizo Televisión Española a este personaje. Destacaría por la interpretación de Pere Ponce, que me pareció magistral, dándole ese toque de locura al personaje de Cervantes. Y entonces en este episodio Cervantes se quiere suicidar. Todo su afán es competir en el teatro con Lope de Vega, y si os acordáis, quienes hayáis visto el capítulo, se sube a un tronco, se intenta ahorcar, y en el momento en que va a saltar del tronco dice la famosa frase esta: puesto ya el pie en el estribo. Un guiño maravilloso, me parece, que bueno, a lo mejor ha pasado desapercibido. Y con esto voy a terminar el capítulo de Cervantes. Me pareció importante que, ya que hoy se celebra este cuarto centenario y que no nos acordaremos de Cervantes hasta dentro de 100 años, porque esto pasará así, pues me pareció importante traer aquí al personaje. Veía esta mañana en el telediario que en Inglaterra han repartido un montón de máscaras con la cara de Shakespeare. Todo el mundo celebrando eso. Bueno, pues yo también he querido traer la que estaban repartiendo esta mañana en Alcalá de Henares. Creo que han sido 10.000, y si os parece bien, la pongo aquí. Y así pues, también hacemos el homenaje que se merece a este hombre. Bueno, este soy yo hace exactamente una semana. Nos hizo un día de perros. Estaba corriendo una carrera extrema que se llama el Farinato Race, seguramente os suene. Yo fui un poco arrastrado, jamás se me hubiera ocurrido. Lo que pasa que, como no sé muchas veces decir que no, pues aquí me veis pasando por debajo de estos alambres de espino,
en fin, embarrado, congelado, mojado hasta los huesos, sufriendo con otros locos que de vez en cuando hacemos estas cosas para sentirnos vivos. ¿Qué nos mueve a hacer este tipo de cosas? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Supongo que cada uno tendrá su motivación. Mi compañero, este fue el individuo que me guió, Juan Antonio Barnes, un amigo más que nada, más podría decir que es incluso un hermano desde ese día, porque sufrimos tanto que casi que le considero un hermano. Un tipo con el que me iría al fin del mundo y por supuesto me iría con él a la Antártida. ¿Sabes? Una persona buena, una persona comprometida, se olvidaba del cronómetro y ayudaba pues, a muchos corredores que se iban quedando en el camino. Uno se mareaba, pues sacaba el caramelo. Una chica le daba miedo las alturas, pues él pacientemente iba con ella, peldaño a peldaño, y le ayudaba a pasar la prueba. Aquí lo veis, pues también embarrado, codo con codo. Qué importante es el compañerismo en estas carreras. Más fotografías. Las pozas, 60 metros de hoyos. Había que subir una montaña embarrada, de repente saltar y volver a subir por la siguiente. Si añadimos a que estaba lloviendo un montón, literalmente había saltos que te hundías hasta el cuello, literalmente. Aquí todavía me estaba acordando de otra prueba anterior, que eran unos alambres de espino que estaban encima electrificados. Imaginaros lo que puede ser lloviendo, cada vez que tocabas alguna de las cuerdas que bajaban, pues unos chispazos, como esto de los artefactos estos de los bares, donde van las moscas, pues sonaba exactamente igual. La pirámide, casi ya enfilando la meta. Aquí los dos juntos, él mejor preparado podía haber tirado hacia adelante, pero decidió, el más joven, 9 años menos que yo, es importante, decidió que fuéramos los dos los que entráramos a la vez en meta. Improvisación. Una chica, cuando pasó de esta rampa al otro lado, pues cayó, se partió la tibia, y entonces la organización decidió que estaba todo tan peligroso que lo que hicieron es que la pirámide, que tenía una inclinación, una pendiente importante, la desclavaron del suelo, toda la estructura, fijar el armazón, lo que pesa eso, y la abrieron, de tal forma que la pendiente fuera menos pronunciada. Fue peor el remedio que la enfermedad, porque debido a todo el barro que había, cuando vinieron el siguiente grupo de corredores y se subieron, a ver, la pirámide abrió completamente y cayó al suelo. Un montón de piernas rotas, de cabezas abiertas, de brazos rotos. La ambulancia fue a buscarles, se quedó varada allí en el barro, tuvo que venir un tractor, sacar a la ambulancia, nadie había avisado a los servicios médicos de la zona. Un desastre. En estas carreras la improvisación no es buena. Y ya para finalizar, pues aquí estamos los dos, después de terminar la prueba, nada más entrar en la línea de meta. Llevamos una medalla al cuello, no ganamos nada. Yo no sé si quedé en el puesto 600 o... Da igual, pero solo el hecho de terminar, de pasar por la meta, te daba derecho a que te colgaran esas 2 medallas de marinato. Pues bien, hoy yo voy a hablar de una carrera, de una competición que nada tiene que ver con esto, porque es a vida o muerte, en la que hubo motivación, en la que hubo compañerismo, improvisación y mucha superación. Es la carrera por llegar primero al Polo Sur. Mientras competía hace 7 días, será porque llevaba mucho tiempo documentándome, pues me estaba acordando de Scott, me estaba acordando de Amundsen, de Shackleton, por supuesto, Mawson, que a lo mejor le conocéis menos, pero también es una persona importante de la que os voy a hablar, y no sé por qué, pues conecté con su hazaña. Nosotros estábamos poniendo al límite nuestras fuerzas, y eso que 2 horas después estaríamos debajo de una ducha caliente o delante de un plato de comida. No quiero imaginar lo que supuso para ellos estar de 2 a 3 años, dependiendo según del caso, aguantando condiciones infrahumanas en el hielo. En todas las carreras, pensé, hay 2 clases de competidores.
los que van a ganar y los que van a probarse y a superarse. Pues en la carrera por llegar al Polo Sur también están estos dos tipos de competidores. Uno fue a llegar el primero, que es el caso de Amundsen, ya conocí la historia, y otro fue a probarse. Si queréis que sea más fino, fue a hacer ciencia, a hacer un montón de experimentos. Entonces, lo que me gustaría es que cuando salgamos de esta conferencia tengamos un concepto claro, una idea clara. Y es que en la carrera hacia el Polo Sur no hubo ni perdedores ni vencedores. Solo hubo personas, valientes exploradores, que sufrieron, sobrevivieron e incluso, como ya sabéis, algunos murieron. Esto es lo más importante. Lo digo porque habrá cosas que os van a chocar, sobre todo de los ingleses. No quiero que nadie se enfade. Yo, es la historia, lo voy a contar y que cada uno pues piense lo que quiera. Pero no quiero menospreciar a ninguno de los dos equipos. Todos sufrieron. No significa que el segundo sufriera menos que el primero, porque todos estaban en las mismas condiciones. Visiones de la antigüedad. Algunos, ya lo ha dicho MJ en la presentación, cómo llegué a hacer este podcast de Visiones de la Antigüedad. Empecé en el programa Expediente FDM y luego pues la sección se convirtió en un programa independiente. ¿Qué es lo que siempre he pretendido con Visiones de la Antigüedad? Pues contar la historia de forma amena, huir de ese pozo académico que está sustentado siempre por la memoria, siempre por unos programas. Hay que dar tantos temas antes de que termine la evaluación, ¿sabes? Los más jóvenes por aquí, ella se ríe. No digo que no haya que hacer exámenes, porque tiene que haber alguna forma de evaluar los conocimientos, pero sí digo, sí sostengo que muchas veces en las aulas, cuando hablamos de historia, hay mucha falta de imaginación a la hora de... Y esto es un hueso que luego terminamos odiando la asignatura, cuando es una asignatura muy bonita. Maravilloso dibujo hecho por mi amigo Norberto Fernández. Es un amigo, dibujante de cómics, seguía el programa Visiones de la Antigüedad y un día pues le asalto y le digo que si me puede hacer una caricatura que sea el logo del programa. Y esto es lo que me hizo, es realmente magistral. Aquí conoceréis ya a muchos personajes. Freud, efectivamente, el padre del psicoanálisis. Seguramente tú reconocerás a Nefertiti. Y este señor de arriba, el tercer personaje, a lo mejor es más desconocido. Ahí le vemos con la bandera británica ensartada en el sable, hecha jirones, y este hombre, este personaje es Don Blas de Lezo. No sé si os suena. Ahora mismo es de actualidad, porque habréis leído en la prensa de estas últimas semanas que la Armada Británica ha votado un nuevo barco de expediciones polares y no se le ha ocurrido más que en las redes sociales poner una encuesta para que votemos el nombre que queremos que lleve ese barco. Bueno, pues algún cachondo español de un portal que se llama Foro Coches escribió que quería que se llamase Blas de Lezo. Llegamos a estar en segunda posición para llamar un barco de la Armada Británica con el nombre Blas de Lezo. Cuando estos hombres leyeran la historia de quién era Blas de Lezo, pues claro, no es de extrañar que hiciera lo que hicieron. El nombre desapareció, le eliminaron. Al día siguiente ya no se podía votar por Blas de Lezo. Luego sabes que salió el nombre de Rocinante al día siguiente y todos empezamos pues, a votar a Rocinante. Al final no sé cómo ha quedado, creo que ya se ha cerrado el plazo de voto y no sé al final cómo habrá quedado el asunto, ya me informaré. Se llama Felipe II ahora. Felipe II se llama ahora. Maravilloso. Bueno, Blas de Lezo me viene muy bien para hablar en un concepto, y es que los ingleses son especialistas en sacarse un héroe de donde no lo hay. No sé si es una crítica o es una virtud. ¿Hay aquí algún pro-británico o británico? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces esto va a ser una crítica. Es cierto, son especialistas. Os cuento un poquito la historia de Blas de Lezo por si no la conocéis.
oficial de la Armada Española, famoso por la batalla de Cartagena de Indias. En 1739, pues un barco corsario enviado por los ingleses, se llamaba el Rebeca, tenía como misión tocarnos las narices un poquito a los españoles para provocar una guerra. Otro barco español apresa el barco, coge a su capitán, un tal Jenkins. ¿Y qué hace el capitán de este barco español, que se llamaba Fandiño? Como un torero, Fandiño. Bueno, pues le corta la oreja al capitán del barco corsario, a Jenkins, y no se le ocurre más que enviársela al rey Jorge II de Inglaterra. La excusa perfecta para empezar una guerra. Además, una guerra con un nombre súper original y súper sencillo, porque fue la guerra de la oreja de Jenkins. Ya está, así de sencillo. No se buscaba tanto las vueltas. Al mando del rey de Inglaterra se enfadó muchísimo, no se declara la guerra y frente a Cartagena de Indias se presenta la mayor flota de la historia marítima hasta el día del desembarco de Normandía. Hasta ese día jamás había habido un despliegue de barcos como en ese momento. 23.000 ingleses contra 3.600 españoles. 186 barcos ingleses contra 6 barcos españoles. Esta era la situación. A todo esto, el general Blas de Lezo, el oficial español, no sé si lo veis, pero le faltaba un ojo, le faltaba una pierna y le faltaba un brazo en medio. Ese era Blas de Lezo, lo había perdido todo en combate. Ante esta situación, ¿qué hace Lord Vernon? Manda a un barco que vuelve inmediatamente a Inglaterra para decirle al rey que Cartagena de Indias ha caído. Antes de que empiece la batalla. El barco se va para allá, para Inglaterra, le dice a su majestad que hemos conquistado Cartagena de Indias, y el rey pues hace un montón de fiestas en honor de Lord Vernon y hasta acuña unas monedas conmemorativas de esta batalla, las famosas monedas de Lord Vernon. Blas de Lezo llega hasta hundir sus 6 naves, las 6 naves españolas las hunde en el puerto para que cuando intenten desembarcar los ingleses no consigan pasar, rocen el fondo de las naves, choque con las españolas. Al final consiguen arrastrarlas y desembarcan. 67 días aguantaron los españoles luchando contra todos esos miles de ingleses, hasta que huyeron. ¿Ellos qué dijeron? Lo que siempre ha sostenido, que tuvieron mala suerte, que la fiebre amarilla fue la culpable de que hubiera muchas bajas, de que sus hombres, el ejército inglés, tuviera muchas bajas y por eso tuvieron que retirarse. Pero claro, la fiebre amarilla era igual para los ingleses que para los españoles. ¿Sabes? El propio Blas de Lezo, semanas después, moriría a causa de esta fiebre amarilla. Me hace mucha gracia, documentándome en internet, le hacen una entrevista a un periodista para que hable sobre Blas de Lezo y la contestación que da es: a nosotros los ingleses nos gusta hablar de nuestras victorias y olvidar las derrotas. Esto es literal, así contesta el periodista. Avanzamos un poquito. Las famosas monedas de Lord Vernon. ¿Alguien nota algo extraño después de lo que he contado? Que está completo. Está completo. Tiene las 2 piernas y tiene los 2 brazos. ¿Sabes? Todos los hombres, los españoles, le conocían como medio hombre o pata de palo. Él no se enfadaba. Todo el mundo le conocía así. Pero claro, para los ingleses parece ser que desmerecía un poco ganar esa batalla frente a un medio hombre. Por eso le representaron con las 2 piernas y los 2 brazos. Esta es la inscripción que pone aquí alrededor: el orgullo español humillado por Vernon. Eso es lo que ponía. Esas monedas jamás vieron la luz. Ahora están repartidas en el Museo, creo, Naval de Cádiz. Tienen una colección de ellas, pero fijaros cómo salió el asunto. O sea, ¿de qué forma civilina los ingleses se sacan un héroe de donde no lo hay? El año pasado fuimos nosotros más civilinos. En la conmemoración de la batalla de Trafalgar mandamos la F-112, Blas de Lezo. ¿Blas de Lezo? Sí, a hacer las honras al barco de Nelson. A hacer las honras
al 100, no sé cuánto, de la batalla de Trafalgar, al 100 aniversario en 2008, al 100 aniversario de batalla de... Bueno, pues, mandamos a hablar del esfuerzo, la F-112. entonces empate a 1. Tenemos. Bueno, anécdotas. Esto al final es lo que nos queda en la memoria cuando hablamos de historia. ¿Sabes? Las fechas se nos olvidan, los lugares se nos olvidan, pero las anécdotas es lo que recordamos. ¿Conocéis a este señor? ¿Alguien? ¿Suena? ¿Escocés? No, Shackleton. Shackleton, no es Shackleton. Scott. Fleming. Fleming. Fleming, Alexander Fleming, el descubridor del antibiótico, de la penicilina. La anécdota de este hombre, que es lo que al final se queda, es que este hombre de pequeño era un angelito, era rubito, con los ojos azules, buen hijo, ayudaba en las labores de la granja, le gustaba mucho cazar con su hermano, no tenían escopeta, eran muy pobres, se iba con su hermano, se ponía uno en cada extremo de la conejera, metiendo la mano, el otro por el otro lado y cogían el conejo. Bueno, pues a los 5 años, Fleming va al colegio. Todos los días tiene que atravesar prados, atravesar un río que no tiene puente, para llegar al colegio, pasar todo el día allí y luego, por la tarde, regresar a su casa. Su madre cada vez que venía, pues la pobre sufría, porque claro, siempre resfriado, con las narices heladas, los mofletes, las manos tiritando. Y la mujer empezó a pensar, ¿de qué puedo hacer yo para aliviar este sufrimiento de mis hijos, Fleming y de sus hermanos? Bueno, pues esto solo se le puede ocurrir a una madre, es la anécdota de Fleming. Observó que cada vez que asaba patatas, conservaba mucho tiempo el calor. Entonces, ¿qué hizo? Todos los días asaba patatas, se la metía en los guantes y en la ropa a sus hijos, y a la par que llegaban calientes al colegio, luego les servía para comer. Esto solo se le puede ocurrir a una madre preocupada. Es la anécdota de Fleming. Lo que os quiero contar, las anécdotas, es lo que se queda. Bueno, hasta tal punto que nosotros cuando estamos en casa y cenamos patatas, y alguno siempre dice, joder, cómo queman las patatas, siempre, aquí está mi hija, mi mujer, siempre en la mesa sale Fleming. La anécdota de Fleming. Bueno, aquí le veis, recibiendo en 1945 el Premio Nobel de Medicina. Sabéis que combatió en la Primera Guerra Mundial y, bueno, pues el hombre estaba cansado de ver a muchos hombres y muchos amigos suyos morir, ya no de las heridas provocadas por los combates, sino morir por las infecciones. El protocolo, cuando llegó mi vida, era bañarle literalmente en antiséptico. Y aún así, no conseguían frenar la infección. Cansado, llegó a descubrir el antibiótico. Otro personaje, no sé si eso os suena, bastante feo, es Miguel Ángel, el pintor. A los 6 años muere su madre, y su padre quiere que sea dramático, pero él pues pinta a escondidas. Dato que me resultó muy curioso porque una vez hice un programa de visiones de la antigüedad dedicado a él y le titulé El escultor que no quería pintar, porque realmente Miguel Ángel lo que le gustaba era la escultura. Bueno, pues las anécdotas, pues este hombre tiene varias. Una de ellas, de pequeño, un compañero suyo, en una pelea, le rompe la nariz, le rompe el tabique y le queda torcido de por vida. Esto le causa un gran trauma a Miguel Ángel. Y desde ese día no se preocupa por su estado físico. No va bien vestido, no lleva arreglado el pelo, no lleva arreglada la barba. El único refinamiento que se le conoce a Miguel Ángel son las botas. Uno de sus amigos cuenta que las usa altas porque siempre tiene calambres en los pies y las lleva puestas tanto tiempo que cuando se las quita sigue la piel al cuero como la de una serpiente muda. Esta es la anécdota de Miguel Ángel. Yo hay noches que me quito las botas y me acuerdo de Miguel Ángel. Ya para terminar, a este sí lo conocéis. Leonardo da Vinci. Dicen que, bueno, dicen no, se llevaban fatal Miguel Ángel y Leonardo, y dicen que Leonardo pensaba que Miguel Ángel era tan feo que le incomodaba ir con él. Hay una anécdota de Da Vinci que es impresionante.
De pequeño, su madre, cuando iba a trabajar al campo, pues le llevaban un canasto de mimbre. Y mientras que ella hacía las labores del campo, a él le dejaba bajo un árbol. Bueno, pues en un manual de vuelo de Leonardo, cuenta que se acuerda de los buitres sobrevolarle. Y que incluso recuerda que uno de ellos bajó, se asomó a la cuna, al canasto, y con las plumas de la cola le abofeteó. Eso cuenta Leonardo, la anécdota de Leonardo da Vinci. ¿Se acordó? No lo sé. Yo de Leonardo me lo creo todo. Anécdotas, como os he dicho. Capitán Scott. Y ya entramos en la conquista de la Antártida. Mientras que yo me estaba documentando, me resultó súper curioso esta frase: cuidar de nuestras familias. ¿Por qué me resultó curioso? Un hombre que había abandonado a su hijo recién nacido, que había abandonado a su mujer, que había recorrido miles de kilómetros, y de repente, cuando está a punto de morir, esta es la foto, quedaron con esos ojos, porque esos ojos son los de una persona que va a morir en pocos días. De repente se acuerda de su mujer y de sus hijos. Me resultó increíble. Entonces empecé a investigar, empecé a hacerme un montón de preguntas. ¿Esa frase, cuidar de nuestras familias, era una frase vacía o era algo más? ¿Es una frase imperativa o es una súplica? Scott estaba a punto de morir, como os digo. La situación es esta: estaba metido en una tienda de campaña en sus últimos días. Dos de sus compañeros yacían muertos, uno a cada lado. Estaba refugiado como un animal al que todo le viene grande. La ropa la tenía totalmente raída, podrida. El sonido del viento la atormentaba. No tenía sensibilidad en las manos para escribir en el diario. Se tenía que quitar los guantes. Y quién sabe si podría escribir una frase o una palabra o una letra antes de volver a ponérselos, porque estaba literalmente congelado. La visión era borrosa. La ceguera de la nieve se doblaba seguramente con la de la muerte. Su piel era azulada. Las ampollas que cubrían su cuerpo estaban congeladas, el líquido que tenía dentro. La sangre le dejó de fluir, estaba hinchado, adormecido, temeroso. Y de repente, este hombre que había abandonado a su mujer y a sus hijos, que había puesto miles de kilómetros de tierra por medio, dice: cuidad de nuestras familias. Me chocó muchísimo. El diario de Scott, os lo voy a leer. Esto lo escribe cronológicamente antes de morir. Las desgracias nunca vienen solas. Ayer por la noche llegamos al depósito sin muchas dificultades, y desde entonces hemos sufrido 3 duros reveses que nos han dejado en una situación bastante delicada. En primer lugar, hemos descubierto que andamos faltos de queroseno, y por mucho que economicemos va a costarnos mucho llegar al siguiente depósito con esta superficie. Luego veremos lo que son los depósitos. Titus Oates, que es uno de los compañeros que va en la expedición, nos ha enseñado los pies y tiene los dedos gordos en muy mal estado. Es evidente que las últimas temperaturas le han afectado. El tercer revés lo hemos sufrido por la noche, cuando tras recibir la llegada del viento, con alegría han aparecido nubes y se ha estropeado el tiempo. La temperatura ha descendido por la noche a 40 grados bajo cero. Esta mañana nos ha llevado hora y media calzarnos, pero hemos salido antes de las 8. Lo peor de todo es que avanzamos sobre una superficie sencillamente atroz. Nos encontramos en una situación muy apurada, pues es indudable que no vamos a poder recuperar el tiempo perdido, y el frío nos afecta enormemente. Que Dios nos ayude, no podemos seguir. Entre nosotros nunca decae el buen humor, pero puedo imaginarme lo que siente cada uno en su fuero interno. Esta frase es impresionante, la lucha con el interior de cada uno. El 29 de marzo, funciona el ratón, aquí está. El 29 de marzo Scott escribe: aguantaremos hasta el final, pero estamos cada vez más débiles, por supuesto, y ya no debe de quedarnos mucho. Ha sucedido lo peor, se han desvanecido los sueños, me parece una lástima, pero creo que no puedo seguir escribiendo. Última anotación: Dios mío, por lo que más quieras, cuida de nuestra gente. Se encomienda a Dios, se encomienda a una nación, se encomienda a sus amigos, se encomienda a sus conocidos.
La canción que MJ me prohibió poner en esta conferencia. Héroes de la Antártida, canción de 1988, el grupo Mecano. El disco se llamaba Descanso Dominical y era una de las dos canciones que estaban dedicadas a la historia, la otra era a la perra laica. Es una pena porque es una canción realmente buena. En 5 minutos podríamos haber terminado esta conferencia. Lo cuenta todo. Tiene fechas, tiene nombres propios, tiene localizaciones. Revisándolo un poco más, encuentro esta estrofa. Si alguien quiere cantarla, es su momento, su minuto de gloria. 30 de marzo, aquí acaba el diario de Bowers, Wilson y Scott, que las ayudas que nunca nos llegaron vayan a los que quedaron, nuestros hijos, nuestras viudas. La misma frase que a mí me chocó, resulta que al grupo Mecano también le resultó impactante. Periódico El Mundo, 23 de octubre de 2014. Por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente. 2 días después, murió. Ahí tenéis la frase. Otra vez. A todo el mundo le choca esta frase. Luego sigue de forma más o menos acertada, porque hablar de con valentía y honor criogenizados eternamente, pues, a lo mejor se podría haber expresado de otra forma. La frase, por el amor de Dios, cuidad de nuestra gente. Periódico El País, 3 de abril de 2012. El final está muy cerca, el 29 de marzo, apuntan que cada vez están más débiles, y es una pena, pero no creo que pueda escribir más. La última entrada, por Dios, cuidad de los nuestros. Otra vez la misma frase. A todo el mundo nos choca esa frase. ¿Por qué? ¿Por qué fueron esas las últimas palabras? A lo mejor no es una frase vacía, tiene que haber una explicación. ¿Dónde podemos encontrar la respuesta? Pues el único sitio es en la historia, conociendo la historia de estos últimos días del Capitán Scott, que es lo que os voy a contar a partir de ahora. 2 equipos, británicos contra noruegos. Vamos a empezar por los primeros, por el Capitán Scott. Aquí le tenéis. Robert Falcon Scott. Qué mirada, más diferente a la que hemos visto antes de morir. La mirada perdida, vacía, a esa mirada orgullosa del caballero, del oficial británico. Nació en 1868 en el Reino Unido. Su padre era productor de cerveza. Era de constitución física débil y de salud quebradiza. A los 13 años ingresa en la Armada Real Británica, que es la foto que veis aquí. A los 13 años, como os he dicho, ingresa en la Armada Real Británica. A él no le interesa para nada las expediciones polares, absolutamente para nada. Se hace militar porque su tío, 4 de sus tíos y su abuelo son militares. ¿Qué le pasa? Pasan 10 años y no consigue ascender, sigue siendo cadete. Todos sus compañeros de promoción se ríen de él mientras que ellos están ascendiendo, él se queda ahí anclado. Tiene que buscar alguna solución, tiene que salir por méritos. Y entonces se cruza en la vida de Shackleton este señor de aquí, este viejecito adorable, ¿vale? Que es una fotografía que parece un robado, ya veis, que no está posando. Se llama Sir Clemens, presidente de la Real Sociedad Geográfica. Y por decirlo finamente, me gustó mucho esta definición que encontré en un libro. Hombre que prefería a los tipos discretos y afeminados a los rasgos sensuales de Scott, quien supo ganarse la simpatía de este hombre mayor. Porque desde que conoció a este hombre, el capitán Scott, Robert Falcon Scott, todavía no era capitán, empezó a promocionar. Ahí lo dejo, no sabemos por qué. Este señor, Clemens, contra todos los oficiales y la comunidad científica, nombra a Scott jefe de la Expedición Nacional de la Antártida. Y el caso es que Scott no tiene ni idea de la nieve ni de los polos. No tiene ni idea. Para irse a esta expedición, con el barco que veis ahí, con el Discovery, se va 10 días a Noruega a hablar con expertos y a tomar apuntes. Esta es toda la experiencia que tiene Robert Falcon Scott sobre la nieve.
hay oficiales, compañeros suyos, que ponen el grito en el cielo. Por ejemplo, tenemos al capitán Fiel, que escribe: toda experiencia ha de adquirirse, y si se elige a un oficial falto de experiencia en estas cuestiones, habrá que pagar un precio en tiempo y material que en una expedición a la Antártida no se puede permitir. El oficial al mando debería conocer a la perfección hasta el detalle más nimio de su oficio, y no debe procurarse este conocimiento a costa de la misión que desempeña. El caso es que ya fuera por las cualidades de mando o por lo buen científico que era, en 1899 Scott forma parte de la expedición a la Antártida al mando del Discovery. Se quedaron a 850 kilómetros del Polo Sur. Es lejísimos. Es llegar seguramente a La Coruña y más allá. Bueno, pues cuando llega otra vez al Reino Unido, le hacen capitán y le reciben con todos los honores. Inglaterra ya tiene al héroe que buscaba. ¿Os acordáis de Lord Vernon? Ya tienen a su héroe. Hablar del Discovery es hablar de Shackleton, por supuesto. Vaya mirada, totalmente diferente. Las miradas son importantísimas. Este hombre mira de frente. Irlandés, hombre de constitución fuerte y dotes de mando. Fue con Scott en la expedición Discovery como tercer oficial, y luego en 1907 volvió con otra expedición ya liderada por él, que se quedó a 180 kilómetros del Polo Sur, la expedición Nimrod. Fue cuando, seguramente os sonará, que publicó ese célebre anuncio que decía: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. En 1907, como os digo, este anuncio se publicó en el Times y respondieron 5.000 aspirantes. Shackleton, bajo las órdenes del capitán Scott, era encargado de analizar el agua del mar, encargado de las bodegas y almacenes y de organizar el entretenimiento. Un oficial que todos los hombres del barco le llamaban el jefe, por el carisma que tenía, lo que nunca hacían con el capitán Scott, y se dedicaba al entretenimiento. En cuanto pudo, se le quitó de en medio el capitán Scott. Le mandó de regreso, estaba enfermo, había contraído el escorbuto, y en cuanto pudo, pues como os digo, le mandó de regreso a Inglaterra. De 1914 a 1917, ya se había tomado el Polo Sur, Amundsen ya había llegado, emprendió una hazaña, Shackleton: cruzar el continente entero de punta a punta, pasando por el Polo Sur. Esto es lo que pretendió hacer. ¿Cómo lo haría? Con dos equipos. Él entraría por aquí, llegaría hasta el Polo Sur, mientras que otro equipo, con un barco llamado el Aurora, se dirigirían hasta el Polo Sur para encontrarse, pero irían dejando depósitos de provisiones para que luego todos pudieran volver. Ese era el plan del capitán Scott. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo con el barco famoso, el Endurance, que, como sabéis, pues ya lo cuento yo, ese barco al final se hundió, le aplastó el hielo, quedó varado. Shackleton, has dicho Scott. Perdón, Shackleton, el Endurance. Ese barco que al final quedó varado en una placa de hielo, por la forma que tenía, en vez de tener forma de cáscara de nuez, tenía forma de V, y claro, el hielo, en vez de hacer que el barco flotase por encima, por tener esta forma, le aplastó y se hundió. Este era el plan de Shackleton. Ahí tenéis el barco, como quedó el Endurance antes de hundirse. Esta foto es surrealista, porque el barco, antes de hundirse, consiguieron sacar 3 botes salvavidas y se dedicaron precisamente a eso, a atravesar todo el continente arrastrándolo o empujándolo hasta que encontraran mar abierto para hacerse a la mar. O sea, parece increíble. Unos hombres en medio del polo sur, empujando y tirando de unos botes.
Bueno, el Indonés parte desde Inglaterra hasta Argentina, es muy viejo, consume mucho. Para llegar a Argentina incluso tienen que empezar a quitar las maderas de la cubierta para quemarla y poder llegar al sitio de destino. El 27 de octubre de 1914 parten hacia la Antártida, a pesar de que no se lo aconsejan, porque dicen que tienen 1000 millas de placas de hielo antes de poder tocar tierra en la Antártida. Shackleton no hace ni caso, se hace a la mar, al final el barco se hunde y tienen que arrastrar todos esos botes, los 3 botes. 72 raciones de comida llevan cada uno. Consiguen llegar al mar. ¿Puedo pasar aquí? Consiguen llegar al mar, como os digo, con los botes, con los perros, y una vez que llegan al mar, a los perros les tienen que sacrificar, porque no pueden entrar en los botes. Les sacrifican a todos, se los comen, se hacen a la mar y consiguen llegar todos los hombres con esos botes a una isla que se llama la isla Elefante. Esa isla está deshabitada, todos van en muy mal estado de salud y Shackleton tiene que tomar una decisión. Con otros 5 hombres coge un bote y se hace a la mar para llegar a una isla donde hay una base ballenera chilena. El plan es que la travesía dure 12 días. Esos 12 días se convierten en 4 meses. 4 meses tarda en llegar a la base ballenera. Con tan mala suerte que entran por el lado contrario de la isla. Y para llegar a la base ballenera tienen que atravesar montañas, atravesar cordilleras, atravesar ríos hasta llegar. Bueno, el caso es que Shackleton consigue llegar otra vez a la isla Elefante y rescatar a todos sus hombres sanos y salvos. En 1922, Shackleton vuelve a la Antártida y en ese viaje muere de un infarto, de un ataque al corazón. Esta es la tumba de Shackleton, que está en esa base ballenera que encontró para ir a rescatar a sus hombres. Su mujer no quiso que el cuerpo fuera otra vez al Reino Unido. Ahí está reposando Shackleton. Seguimos con Scott. Su mujer, Kathleen Bruce, era escultora y entre su círculo de amigos estaba un español, Pablo Picasso. Sus padres, los padres de Scott, no querían que se casase con ella porque decían que era muy marimandona, que era demasiada mujer para el capitán Scott. A la muerte de su marido se dedica a hacer estatuas y bustos de Robert Scott y para una de ellas toma como modelo al mismísimo Lawrence de Arabia. Esto es lo que hace esta mujer. En 1908, al final se casaron. En 1909 nace su hijo Peter y desde entonces en la vida del capitán Scott la obsesión es que quiere ir a conquistar el Polo Sur. Para que la historia ya parezca un culebrón total, circulaba un chisme y el chisme era que la mujer de Scott, Kathleen, tenía un amante. Para más datos, el amante era noruego, era un explorador. Y no era Amundsen, pero era de su círculo. Era un tal Nansen, famoso explorador noruego, y fue quien prestó el barco, el Fram, a Amundsen para llegar al Polo Sur antes que su marido. Bueno, cuando se enteró que Robert iba al Polo Sur, dicen que enseguida cortó la relación, cortó este romance con Nansen. Aquí tenéis al hombre. Es que el tío parece un vikingo. Este Nansen, los españoles también nos cruzamos en su camino, porque en 1906 es propuesto para el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos en el campo de la neurología. Y ya sabéis quién ganó ese año ese premio, que fue don Santiago Ramón y Cajal. O sea, que también los españoles nos cruzamos por él. Esto me ha hecho mucha gracia porque me recuerda un montón a este hombre, aquí Douglas, en la película esta de los vikingos. Me recuerda un montón y digo, bueno, pues voy a meterlo aquí. La Antártida. El objetivo de todos estos expedicionarios. Está en el polo sur del planeta, ya lo sabemos todos.
una meseta de hielo de 2.500 metros de altitud, una capa de hielo de 3.000 metros, y gracias a Dios, porque si no ya nos hubiéramos llevado todo el oro, todo el carbón, todo el petróleo que hay bajo tierra. En algunos puntos se han registrado las temperaturas más frías del planeta. 89 grados bajo cero el 21 de julio de 1983, aunque desde un satélite ha habido temperaturas más bajas, 93 grados bajo cero. Pero la Organización Mundial de Meteorología no da por bueno este dato, no da por buena cualquier medición que no se haga a ras de suelo, a ras de tierra. Algo que le gustaría a nuestro amigo, creo que ha estado aquí Miguel Ángel Ruiz, dando una conferencia sobre la guerra del agua. Algo que le gustaría a él. El 70% del agua dulce del planeta está en la Antártida. Y el 90% del hielo de agua dulce también está allí. Dice, no sé si nos lo creemos, que hace 160 millones había vegetación tropical. 160 millones de años dicen que había vegetación tropical. ¿Lo creemos o no nos lo creemos? Más allá de los asentamientos científicos y bases militares, no hay nadie viviendo allí. Habitan entre 1.000 y 4.000 personas, dependiendo de la temporada, y operan 31 países en más de 60 centros de investigación. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Argentina y Chile querían declarar la soberanía sobre ella. En 1959, en Washington, se celebra una conferencia para intentar preservar su uso, limitar el uso a expediciones científicas, y en 1991 en Madrid se vuelve a ratificar por otros 50 años esa exclusividad para usos científicos de la Antártida. No se puede ir para otra cosa que no sea a bases científicas. Dato curiosísimo, en enero de 1979 nació el primer niño en la Antártida. Se llama Emilio Marcos Palma. Era argentino y no fue por casualidad. Expresamente se llevó allí a la madre para que naciera el niño, porque creían que podía ser una forma de reclamar esa soberanía para Argentina. Los noruegos insisten en que fueron ellos los primeros que tuvieron allí una mujer que dio a luz en 1913. Esta guerra por tener la soberanía. España tiene allí plantada una base militar, una base de investigación, que es la Juan Carlos I. Pues hasta aquí la Antártida. Hemos visto al personaje, hemos visto el escenario, el medio de transporte, el Terra Nova. Costó unas 12.000 libras. El presupuesto total de la expedición para ir al Polo Sur era de 40.000 libras, por lo cual pues, se llevó una buena parte del dinero este barco. Barco que era un cascajo. Por extrapolación, para hacernos una idea de lo que cuesta una de estas expediciones, he encontrado un dato que dice que 20.000 libras de aquella época corresponderían hoy a 1 millón de libras. Si son 40.000 libras, imaginaros, 2 millones de libras costaría hoy hacer esta expedición, que es una pasta. ¿Cómo lo conseguían? Pues buscando donaciones, lo hacían todos ellos, aunque el gobierno británico les dio una parte, casi todo era con donaciones. Aquí, por ejemplo, vemos un anuncio de una empresa cárnica que le hizo un donativo en forma de carne y que así se anunciaba en las revistas. La marca esta, Oxo, en la Antártida. El barco este, a la vuelta de la Antártida, se convirtió en un pesquero de focas. En 1943 se hunde al chocar contra un iceberg en las costas de Groenlandia. Se salvaron todos los hombres, 24 tripulantes, y casualmente en el año 2012 un barco de investigación de Estados Unidos, que va a probar un sonar nuevo, decide que se va a probar el sonar a Groenlandia y localiza el Terra Nova hundido, casualmente. Nadie sabe dónde está el Terra Nova, solo lo conoce el gobierno de Estados Unidos, la localización exacta, y dicen que es para preservar el hallazgo de los piratas, a lo que yo añado que será de otros piratas. Ya sabemos cómo fueron los americanos para todo esto. Una curiosidad, el barco que ha encontrado al Terra Nova
se llama Falcon. Qué casualidad, que parecido con el apellido de Scott, Falcon Scott. El Terra Nova, las imágenes que nos ha cedido ese barco. Se supone, y así os lo cuento, que esto de aquí, esta imagen de aquí, es la barandilla, que esta imagen de aquí es la chimenea del barco, y que esto es una panorámica de los 50 y pico metros del Terra Nova. Bueno, yo pienso que esto es como una ecografía cuando te está haciendo el médico, que muchas veces te dice, mira, aquí se ve esto, no tienes nada, y te lo tienes que creer porque realmente, pues, bueno, no se ve nada. Esta frase es que, esta imagen es que no podía resistir de ponerla. Decía el capitán Scott, la peor parte de una expedición acaba cuando terminan los preparativos. Y es cierto, ¿no? Porque cualquier padre de familia, quien no ha vivido esta escena cotidiana antes de emprender cualquier viaje, ¿no? Ese carrito del niño, que si vamos a llevar la compra para no tener que salir corriendo a buscar un supermercado, que si, bueno, la videoconsola, el carrito de bebé, el parque, el calzado, ropa de verano, ropa de invierno, que se viene al tiempo, de entretiempo, porque por la noche siempre hace fresco. Es una imagen bastante graciosa y una frase con la que estoy totalmente de acuerdo. La peor parte de una expedición acaba cuando terminan los preparativos. Increíble. Vamos a ver el viaje que hace el capitán Scott a bordo del Terra Nova. 15 de junio de 1910, parte de Cardiff. Lleva a bordo 450 toneladas de carbón que le deben de durar hasta que llegue a Nueva Zelanda. La duración del viaje es de 5 meses, es lo que tienen previsto. A los 8 días hacen la primera escala en la isla de Madeira. Esto me recuerdan a mis hijos cuando voy de vacaciones, saco de Alcalá de Henares, voy a Jaén y antes de llegar a Torrejón me dice mi hija que se hace pis cuando era pequeña. Digo, bueno, hija, vale, pues voy a parar. Pregunto, mi hijo también venía atrás. Digo, ¿alguien más se hace pis? No, ellos se hacían así con la cabeza. ¿No? Paso Torrejón, 2 o 3 kilómetros y tengo que parar porque mi hijo dice que se hace caca. Pues esto es increíble. Un viaje de cerca de 25.000 kilómetros, parten de Cardiff y ya están parando en la isla de Madeira. Me acordé de esto. El 7 de julio de 1910 llegan a la zona de calmas ecuatoriales, concretamente a la isla de Trinidad. Hace mucho calor en el barco, en el ambiente. Muchas veces tienen que elegir entre mojarse en cubierta o sufrir el bochorno y el mal olor de los camarotes. Fijaros que en ese barco de 50 y tantos metros van 60 hombres. Y todavía no han embarcado ni los ponis ni los perros, que dentro de poco pues embarcarán. Tiene un poco agua dulce. Todos los días le dan un vaso de agua para su aseo personal. Y dicen, no lo he probado nunca, pues más que nada para que no me detengan, que con el agua del mar el jabón no hace espuma. No lo sé, ya os digo que nunca lo he probado. Tú dices que Por la sal. que por la sal no hacen. Bueno, pues esto va a ser común a cualquier expedición. Siempre en los diarios reflejan que no se pueden lavar porque no hace jabón. O sea, no hace espuma el jabón. La isla Trinidad está deshabitada, tiene difícil acceso, pero tiene una particularidad que es muy molesta. En el año 1700 el astrónomo Halley, un astrónomo llamado Halley, que paró en esa misma isla, dejó una pareja de gallinas, una pareja de cerdos, una pareja de corderos, para pues allí procrease y cada vez que una expedición parase pudiera comer su carne, pudiera alimentarse. No quedó nada, se lo comieron todo. ¿Quién se lo comió todo? Unos cangrejos. Esa isla Trinidad está totalmente llena de cangrejos, hasta tal punto que dicen en los diarios: los cangrejos son poco menos que una pesadilla.
Dice, te espían desde todos los rincones y rocas. Siguen cada paso que das con la mirada totalmente fija, como diciendo, tú cáete, que ya nos ocuparemos nosotros del resto. Lo escriben en sus diarios los marineros. Echarse a dormir en cualquier lugar de la isla sería un suicidio. Cuando estás de pie, tratan incluso de mordisquearte las botas sin dejar de mirarte con fijeza. Todos, la mirada. Todos, algo que no tardaría en sacar de quicio a un hombre que estuviera aquí solo es que independientemente del número que veas, todos te miran y te siguen paso a paso, sin prisas, pero sin pausa. Esto lo escriben de la isla Trinidad los marineros. Este es el cangrejo. Típico cangrejo de tierra, con una pinza Una caldereta. más larga que otra. Y es cierto que los ojos esos dan miedo. Imaginaos uno, si hay miles o millones, yo no sé lo que habría allí, pues la verdad es que da miedo. A mí me recuerda al de esta serie, Bob Esponja, creo que es, este era Don Cangrejo, que no sé si será de la misma especie, pero es que cuando le vi pensé que estos habitantes de la isla Trinidad, pues es el mismo Don Cangrejo de Bob Esponja. Vamos a proseguir con el viaje. Estábamos en la isla de Trinidad. Abandonan la isla de Trinidad y el tiempo cambia por completo. Todo ese bochorno que tenían se convierte en tempestades. Se habla de que el Terra Nova en esas tempestades empieza a bambolear hasta 50 grados de un lado a otro. Tiene muchos desperfectos y tiene que parar en una isla muy chiquitita que tiene 8 kilómetros cuadrados de superficie, que la he puesto aquí, pero porque no la he encontrado en el mapa. No sé si está aquí, aquí. Yo la he plantado ahí. 8 kilómetros, de origen volcánico, forma de herradura, un sitio perfecto para que aquí pueda entrar un barco a resguardarse de la tempestad y hacer los arreglos que tenga que hacer. 12 de octubre de 1910. A primera hora de la mañana llega al cabo Otway. Aquella misma noche, bueno, puede ser el cabo de Buena Esperanza, donde hacen la primera escala. En este cabo de Buena Esperanza es donde el capitán Scott va a montar, porque desde que salieron de Cardiff, él no está a bordo. Él ha tenido que hacer un montón de escalas para preparar todas las provisiones y recaudar todo el dinero. Por eso es aquí en el cabo de Buena Esperanza cuando el capitán Scott monta a bordo. Y les espera un telegrama enviado desde la isla de Madeira que dice: Amundsen, me dirijo hacia el sur, a nombre del capitán Scott. Ya va saliendo el segundo personaje. La siguiente parada, Nueva Zelanda, 28 de octubre de 1910. Y de Nueva Zelanda, directos hacia la Antártida. Más al sur, imposible. En Nueva Zelanda van a cargar 15 ponis de Manchuria, 425 kilos de carbón, más 30 toneladas de carbón metidas en sacos, 2,5 toneladas de gasolina en bidones, 33 perros que los encadenan y 3 trineos de motor. Todo esto lo van a cargar, van como sardinas en lata, y todo esto lo van a cargar para irse hacia la Antártida. Zarpan el 26 de noviembre y, como os digo, rumbo hacia la Antártida. Este es el viaje del capitán Scott, el que va a hacer desde su casa. Durante el último tramo de viaje, el que va desde Nueva Zelanda hasta la Antártida, los perros y los ponis lo pasan bastante mal. Se oyen aullidos a todas horas. Comen bien, pero no hacen más que perder peso. El 1 de diciembre topan con un vendaval. Todos esos sacos que llevaban en cubierta los tienen que arrojar al mar. Todos esos sacos de carbón los tienen que arrojar al mar. Un pony muere, incluso un perro es bamboleado por toda la cubierta, encadenado hasta que se pierde en alta mar.
Un marinero escribe en su diario: incluso en las peores circunstancias, la tierra es un buen lugar para vivir. Me figuro que si Dante hubiera visto nuestro barco en los momentos más difíciles, se le habría ocurrido una buena idea para describir otro círculo del infierno. Esto es lo que escriben sobre esta parte de la travesía. 9 de diciembre, arremeten contra la primera bancada de hielo. La estabilidad se ve interrumpida por continuos choques con las placas y una y otra vez se quedan atrapados. Scott tiene que decidir entre apagar las calderas o no hacerlo, sabiendo que si lo hace, volverlas a encender le va a suponer 2,5 toneladas extras de combustible, de carbón. Esta es la decisión que tiene que tomar. 4 de enero de 1911 encuentran un sitio para desembarcar. Va a ser en este piquito, en el Cabo Evans. Es una playa en pendiente, ideal para plantar una cabaña, y le llaman Cabo Evans en honor del segundo de a bordo. Ahí es donde van a desembarcar. Bajan a los ponis, les tienen que poner lejos de la playa porque si no se comen la sal y se van a morir. Los perros andan todo el día encabritados porque aparecen los pingüinos que no les tienen miedo y siempre pues se ponen delante de ellos hasta que algún perro coge a alguno y le despedaza. Comienzan a construir la cabaña, una cabaña cálida, se quedan 25 hombres de esos 60 que salen inicialmente, y los otros van a irse con el barco, con el Terra Nova, a hacer experimentos, y otros por tierra a hacer también experimentos geológicos. Las primeras bancadas de hielo que se encuentran desde la cubierta del Terra Nova, y aquí es justo donde van a plantar el campamento, en el Cabo Evans, 4 de enero de 1911. Un sitio peligroso, porque realmente no es tierra firme. Son placas de hielo, es agua congelada, con un espesor considerable, y ahí es donde deciden plantar el campamento. Algunas fotos de lo que os he dicho hasta ahora. En la cabaña, los ponis les construyen, en el lado norte de la cabaña, un establo, pero bueno, ya podéis ver lo deplorable que es eso, todo el techo congelado, todo el suelo encharcado. Allí es donde van a vivir los ponis hasta que empiecen la expedición al Polo Sur. La cabaña es acogedora, no le falta comida, y esta foto de aquí son los cajones que les construyen en el Terra Nova para que los ponis atraviesen desde Nueva Zelanda hasta la Antártida. El poco espacio que tienen es, yo qué sé, imaginar a estos pobres animales atravesando, mareados, todas esas tormentas, incluso los perros, pues la verdad es que da bastante pena. El telegrama que envía un tal Amundsen desde Madeira, en la que dice: nos dirigimos hacia el Polo Sur. Bueno, ya hemos visto a los ingleses. Les tenemos allí descansando ya en la Antártida. Vamos al equipo de los noruegos. Roald Amundsen, jefe de la expedición. Nace el 16 de julio de 1872. Es 4 años más joven que el capitán Scott. Y desde pequeño, igual que Scott no se siente atraído por el hielo, este hombre desde pequeño se siente atraído por esas expediciones polares. Dicen que con 8 años dormía en Noruega con la ventana abierta para acostumbrarse al frío. Esto hacía Amundsen. Es hijo de un capitán de marina y propietario de barcos. Su madre decía que era el último vikingo. Un tío de 1,80 m, de cabello rubio, de ojos azules. Vamos a dar el beneficio de la duda, porque no sé si era pasión de madre, pero ahí la foto desmerece del último vikingo. Su madre quiere que estudie medicina. Él no quiere. En cuanto ella muere, se enrola en un barco, el Bélgica. Y dicen de él que es un marinero con esquís. Eso es lo que dicen de él. Scott no tenía ni idea. Se va a tomar apuntes. Acordaros, 10 días. Con 31 años dirige su primera expedición y logra cruzar el paso del noroeste, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Estudia a los habitantes
a los habitantes del Polo Norte, los Inuit. Estudia sus vestidos, sus costumbres, sus técnicas de supervivencia, aprende a dirigir trineos tirados por perros, incluso adopta a 2 niñas que se las lleva a Noruega y que cuando se cansa de ellas las devuelve otra vez al poblado porque dice que no tiene tiempo de ocuparse de las niñas. El plan inicial es ir al Polo Norte, pero los americanos se le adelantan y con todo preparado, con las provisiones, con todos los donativos y con el barco, como que no quiere la cosa, en vez del Polo Norte dice que se va al Polo Sur. Este era Amundsen. Ya os adelanto, conquistó el Polo Sur y dicen que también el Polo Norte, porque hay controversia de que los americanos de verdad estuvieran en el Polo Norte. Dicen que él fue la primera persona que no estuvo allí, pero que logró sobrevolarlo. En 1928 morirá un amigo suyo, se queda varado en el Polo Norte, él coge una avioneta, va a tener un accidente y va a morir por ir a rescatar a su amigo. Fijaros la ropa que lleva en la expedición al Polo Sur y la ropa de los Inuit. Es un tío que les estudia, va a ir más preparado que el Capitán Scott al Polo Sur. Su barco, el Fram, significa adelante, y su interior tenía todas las comodidades de la época. Igual que el barco, el Terra Nova, era un cascajo, este es un barco superclase. Tiene un magnífico comedor de lujos, tiene tocadores, camarotes individuales, paredes decoradas con papel, los folios para las cartas estaban estampados, los lapiceros, las plumas llevan grabados el nombre del barco, la cubertería y la vajilla también están grabadas, llevan un piano, un violín, una flauta, mandolinas, armónicas, acordeón y una biblioteca con 3.000 libros. Eso va dentro del barco, del Fram. Este barco sí tenía cáscara de nuez, no era como el barco de los ingleses, de tal forma que cuando llegaran las primeras placas de hielo, en vez de atravesarlas, lo que hacía era pasarlas por arriba, cosa que el barco en forma de V no lo conseguía hacer. Por contra, tenía el impedimento de que al tener esa forma de cáscara de nuez, en mar abierto, por lo visto todo el mundo se mareaba. Era horrible navegar en un barco en mar abierto con esa forma. La previsión que tiene Amundsen es llegar al Polo Sur con 10 hombres, estar allí 2 años y cazar lo que haya. Esa es la previsión que tiene. Aquí algunas fotos de lo que os he contado. El Fram está en un museo en Oslo y ya veis pues que tiene todas las comodidades, nada comparado con el barco de los ingleses. Gramófono, todo esto, bueno, barajas de cartas por docenas, discos, tabletas de chocolate, bombones, quesos, bizcochos, incluso un farmacéutico de Noruega les preparó todas las medicinas necesarias, cuidadosamente elegidas y catalogadas, y la pena es que se les olvidó llevar un médico a bordo. Los noruegos iban sin médico. Los ingleses sí llevaban un médico, que era además el encargado de hacer las fotografías. El viaje de Amundsen, mucho más rápido que el de Scott. Zarpan de Christiania, enseguida tienen que parar para recoger allí en mismo Noruega una cabaña que han fabricado en unos terrenos de Amundsen, rumbo a la isla de Madeira. Tienen un fallo en un motor y tienen que buscar allí en los fiordos un sitio para que lo reparen. Parece increíble, pero la tripulación no sabe cuál es su destino. A los hombres les han contratado para ir al Polo Norte y de repente, claro, no son tontos, ven que se están dirigiendo al sur. Ninguno sabe nada, solo 3 oficiales conocen que se van a dirigir hacia el Polo Sur. 9 de agosto comienza la travesía de 25.000 kilómetros.
lleva 97 perros a bordo. Él ya los lleva desde que sale. Entre los perros hay 10 hembras. A las 3 semanas de navegación nace la primera camada. Los perros son muy importantes para Amundsen. Da la orden de que los perros son lo primero y después los perros. Divide a los animales en grupos de 10 y a cada grupo le asigna un par de cuidadores. Y es cierto que se crea un vínculo afectivo entre perros y hombres. Amundsen dice en su diario, es precioso: no estaban satisfechos hasta que no nos metíamos entre ellos acariciándoles y dándoles palmaditas a todos y cada uno. Dice también sobre los perros: el ser humano tiene el monopolio de apreciar lo que llamamos alma, y se dice que los ojos son el reflejo de ese alma. Si miramos a los ojos de un perro y los estudiamos atentamente, ¿cuántas veces podemos ver algo humano en ellos? Los mismos sentimientos y actitudes. Muchas veces podríamos decir que casi nos muestran su alma. Esto es lo que decía Amundsen sobre los perros, que parece ser que los quería hasta que tuvo hambre y se los comió a todos. Isla de Madeira. Cargan muchas provisiones. Incluso compran 2 caballos que son los que van a servir de alimento para los perros. Los perros están muy acolorados, soportan temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Lo que hacen es extender unos toldos en la cubierta para intentar mitigar ese sofoco. Los camarotes no tienen ojos de buey, un fallo que tiene el barco, y no hay ventilación. Lo mismo con el jabón, no hace espuma con el agua del mar. El 16 de octubre divisan la isla Trinidad, no para. Casi que mejor, porque estos vikingos, te aseguro, que se habían comido todos los cangrejos. A partir de aquí, de la isla Trinidad, el rumbo cambia del sur hacia el este. 2 meses después, pasan por el cabo de Buena Esperanza, comienzan las horas, el viento, la lluvia. En la tempestad pierden a 2 perros. En la Navidad de 1910 alcanzan el meridiano 50 latitud sur, están a unos 500 kilómetros de la meta. 2 de enero de 1911 cruzan el círculo polar antártico y el 11 de enero divisan la meta. Solo falta encontrar un sitio donde desembarcar. Los perros han crecido hasta 116. Todo está lleno de focas, lo que se traduce en comida. Bajan a inspeccionar el terreno y el 16 de enero de 1911, a 4 kilómetros del barco, marcan el lugar donde montan la cabaña y el campamento base. Va a ser la bahía de las ballenas. ¿Se os dais cuenta? Una diferencia con lo que ha hecho Scott. Desde que salieron de la isla de Madeira, no han hecho ni una sola escala hasta llegar hasta la Antártida. Eso hace Amundsen. Lo que os he contado del viaje de Amundsen, todas las vajillas y todo grabado, con todo tipo de lujo, los perros asfixiados en cubierta, esos toldos que ponen a modo de parasol, y el cariño que la tripulación muestra a los perros. Ya tenemos a los 2 contendientes, a Scott en el Cabo Evans y a Amundsen en la bahía de las ballenas. Fijaros que casi calcan la fecha de llegada, unos 560 kilómetros entre una y otra base.